Pues terminamos la semana, vamos a estar de nuevo en Oaxaca, vamos a Huautla el día de hoy, es la Sierra Mazateca, la sierra que yo llamaría de los Flores Magón, porque ahí nacieron los precursores del movimiento revolucionario, incluso sus padres son de esa sierra. También Huautla, además de su cultura, es la tierra de María Sabina. Y vamos hoy allá, mañana a Villalta, también en Oaxaca, y el domingo lo mismo, vamos a Miahuatlán de Porfirio Díaz y regresamos el domingo por la noche. En la gira de visita a hospitales, que es muy importante, llevamos ya casi la mitad de los 80 hospitales del IMSS Bienestar visitados. Estamos tomando nota, haciendo un inventario, hospital por hospital, viendo el funcionamiento también de las unidades médicas rurales. Aprovechamos para revisar el funcionamiento, la atención que prestan centros de salud, hospitales de la Secretaría de Salud, porque tenemos el propósito de levantar el sistema de salud pública. Quedó muy mal y estamos atendiendo 4 demandas básicas: el que no falten los medicamentos, el que no falten los médicos, las enfermeras, el que mejore la infraestructura de salud, porque hay centros de salud, hospitales saturados, y hay también construcciones en proceso, obras no terminadas, y también estamos iniciando un programa para regularizar la situación de más de 80,000 trabajadores eventuales del sector salud. Entonces, ese es el propósito de estas giras. Yo espero terminar en el mes de octubre todo este recorrido. Al mismo tiempo, estamos tomando decisiones. Ya se constituyó el Instituto de la Salud para el Bienestar, tiene sus áreas operativas y ya también definimos aumentar el presupuesto en salud en un monto de 40,000 millones de pesos, adicional a lo que tienen autorizado para este año, lo que se aprobó en el presupuesto federal. Van a haber 40,000 millones adicionales. Entonces, ese es el motivo de esta gira, y nos estamos también preparando, estoy escribiendo ya el informe para el día
1 de septiembre. Ya tengo hecho el primer borrador y se está terminando con todos los anexos que se tienen que entregar a la Cámara de Diputados el día 1. Recordamos que a las 11 de la mañana hacemos un informe aquí con ustedes y por la tarde la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, entrega formalmente el documento. También estamos trabajando el proyecto de presupuesto para el año próximo. Por ley lo tenemos que presentar el día 8 de septiembre. Ya se está informando a todas las secretarías cuánto es el techo financiero disponible. La Secretaría de Hacienda está haciendo este ejercicio, de modo que se está trabajando y al mismo tiempo pues se siguen sentando las bases para la transformación del país y en general son buenos los resultados. Vamos bien en lo económico, vamos bien, requete bien en los programas de bienestar. La gente está contenta porque están llegando apoyos como nunca. Estamos avanzando en garantizar la paz, la tranquilidad. Ha sido lo más difícil, lo más complejo, pero tenemos confianza porque trabajamos todos los días en ese propósito y cuando se actúa con perseverancia se logran los propósitos. Las relaciones internacionales son buenas con todos los países, con todos los pueblos del mundo, tenemos muy buenas relaciones y eso es lo que puedo decirles, ¿no? En general. Buenos días, señor presidente. Carlos Montesinos de la Hoguera. Dos temas. Primero, sobre el caso de Rosario Robles. Sí tiene información sobre si ya se están investigando a las universidades que habrían estado implicadas en estos desvíos que realizó la exsecretaria. Y segundo, algún comentario sobre la información que se da a conocer ayer de que el juez que vinculó a proceso a Rosario Robles es sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano. Y en un segundo tema, aquí en la Ciudad de México hay una controversia debido a que en la Plaza Oasis Coyoacán abrió un casino, siendo que está en la proximidad de una escuela, lo que va en contra de la normatividad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya dijo que ese casino no debía haber abierto, pero ya está operando. Y el alcalde, Manuel Negrete, dijo que se deslindó de las responsabilidades diciendo que los permisos para estos centros los da o el gobierno local o la Secretaría de Gobernación. Entonces, si sabría algo al respecto y si estaría considerando alguna revisión a la normatividad de juegos y casinos que lleva la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Sí, mire, lo primero tiene que ver con la investigación abierta de la Fiscalía General. Ellos van a decidir
hasta dónde llegan. Es una institución independiente, autónoma. No tengo más información al respecto. Acerca de lo del juez, lo mismo, pertenece al Poder Judicial, no tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Y no quiero opinar porque no quiero entrometerme en este tema que está en manos de autoridades. Tengo confianza en que se va a aplicar la ley sin consigna de perjudicar a nadie y buscando que en efecto se haga justicia. No veo yo que a estas alturas, en un ambiente nuevo, alguien quiera retorcer la ley o cometer una injusticia. La opinión pública está muy pendiente, lo que antes se llamaba la fuerza de la opinión pública. Cuando se derrotó la última vez a Santana, casi no fueron las armas las que lo vencieron, fue la fuerza de la opinión pública. Ya no lo quería nadie y la gente quería el cambio. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Lo mismo sucedió cuando la caída de Porfirio Díaz, en los últimos meses de 1911. Nada más fue una batalla, la de Ciudad Juárez, claro, muy importante, pero ya antes incluso de esa batalla había movilizaciones en la Ciudad de México en contra del gobierno, ya no lo querían. La gente quería el cambio, la fuerza, de nuevo, de la opinión pública. Entonces ahora hay algo parecido. Hay una opinión pública, una voluntad colectiva dispuesta a no permitir ninguna ilegalidad, ningún atropello, ninguna injusticia. Estamos viviendo una época excepcional. Entonces, eso por lo que tiene que ver con la justicia. Hay que esperar a ver qué resulta y, reitero, es la Fiscalía la que tiene que decidir. Tu otra pregunta. Lo del casino de la Sí. Plaza Oasis. Eso hay que revisar. Y pienso que tiene posibilidad de participar la Secretaría de Gobernación y desde luego el gobierno de la ciudad. Si se está violando la norma, hay que poner orden, aun cuando se haya dado el permiso en las anteriores administraciones, en los anteriores gobiernos.
Todavía si fuese una escuela, se podría considerar, pero un casino, no, no está prohibido, pero sí hay una normatividad que hay que cumplir. Nosotros no vamos a estar otorgando permisos para casinos y para bares y para como se dice coloquialmente ahora, antros. No queremos ni siquiera construir cárceles. Lo que queremos es hacer escuelas, centros de salud, hospitales, que haya bienestar. Presidente, buenos días. Ayer el Banco de México redujo sus tasas de interés. La pregunta es, ¿qué significa esto para su gobierno en medio de una crisis financiera mundial? ¿Esto le beneficia o cómo lee usted esta reducción? Gracias. Pues demuestra que está bien la economía mexicana. Hay un entorno difícil o no favorable. No me gusta, como era antes, echarle la culpa a factores externos, porque creo que lo más importante es lo que se logra en cuanto a consolidar la economía nacional, la economía en lo interno. De eso depende mucho. Las crisis sí pueden ser mundiales, puede haber problemas en todos lados, incluso efectos que perjudican a países. Si hay una crisis en un país, puede tener repercusiones en otros, pero depende mucho de cómo esté cada país en lo económico. Entonces, afortunadamente nosotros estamos bien, tenemos suficientes reservas, no tenemos problemas de inflación, no tenemos depreciación de nuestra moneda y ante los pronósticos o proyecciones que se hacen de que la economía mundial puede entrar en recesión, problemas en Europa, menor crecimiento en China, los problemas de aranceles o guerra comercial entre China y Estados Unidos, todo esto, incluso lo que está pasando en Argentina, podría tener algún efecto en México, pero pensamos que estamos nosotros bien, tenemos ventajas. Ya mencioné que es muy importante tener control en inflación, que no se deprecie nuestra moneda, que siga llegando la inversión extranjera, que siga creciendo como está pasando el comercio exterior, inclusive que tengamos el apoyo de nuestros paisanos migrantes
que están enviando muchos recursos, como nunca, a sus familiares. Pues todo eso mantiene bien la economía. Y en ese marco, el Banco de México, que es autónomo, decidió bajar la tasa de interés. Esto es importante porque de esta manera pues se estimula el crecimiento. Al bajar la tasa de interés hay más estímulos para invertir, para apoyarse con crédito, es más rentable para la actividad productiva, tasas de interés más bajas. Y se puede hacer esto porque hay estabilidad. Si bajan las tasas y no hay confianza en la economía de México, se podrían generar desajustes. Pero bajaron las tasas, no pasó nada, al contrario, hasta se mejoró el peso ayer, no sé cómo esté ahora, pero no se depreció, al contrario, se mejoró el peso, fue de las monedas que el día de ayer salieron adelante en el mundo. Entonces, creo que es buena la decisión, respeto la decisión del Banco de México, son autónomos, nosotros no nos metemos en esas decisiones, cada quien con lo que tiene encomendado, cada quien con su función. La segunda pregunta, ¿nos podría adelantar un poco sobre el proyecto de presupuesto del próximo año? En San Lázaro se habla de que habrá un aumento en los egresos de 500,000 millones de pesos y que también van a desaparecer varios programas como el de Pueblos Mágicos, como el de Prospera, como el de las estancias infantiles. ¿Qué información nos puede adelantar, presidente? Gracias. Pues todavía estamos trabajando, pero ya está definida la política de desarrollo, ya se conocen cuáles son las prioridades, son 3 las fundamentales: el bienestar del pueblo, esa es la primera, lo que nunca había estado en la agenda, porque anteriormente eran las llamadas reformas estructurales. Entonces, lo primero es el bienestar del pueblo, todo lo que podamos hacer para que la gente tenga apoyos y mejore su situación económica, social, mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo. De modo que se van a mantener todos los programas de bienestar que se iniciaron: apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad, 10 millones de becas, salud, educación, todo lo que tiene que ver con el rescate al campo, con el apoyo a los productores, la atención a los pobres. Ese es
una prioridad. La otra prioridad es el rescate de Pemex, del sector energético. Vamos a seguir invirtiendo en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, que son empresas fundamentales de la nación. Había el propósito de desaparecerlas, de arruinarlas. Ahora las vamos a apuntalar, a consolidar a las dos empresas. Es decir, se va a producir más petróleo, se va a extraer más petróleo, más gasolinas y se va a generar más electricidad. Ese es lo segundo. Y lo tercero es la seguridad pública, que no falten recursos para la Guardia Nacional. Y hay otras prioridades, pero estoy hablando de tres básicas. Tenemos otras prioridades. Por ejemplo, no vamos a dejar de apoyar a la Subsecretaría de Derechos Humanos para la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. No vamos a dejar de apoyar a las víctimas de la violencia. Tenemos que resolver el problema lamentable y grave de los 26,000 cuerpos que no han sido identificados, que permanecen en CEMEFOS y en sitios no adecuados. Se está trabajando en un programa especial para eso. Si me dicen, a ver, ¿qué es lo que más le importa? Eso. Los lujos en el gobierno. Eso no importa. Que tengan los altos servidores públicos camionetas último modelo o aviones o helicópteros, eso ya se acabó. Ya no es un asunto importante. Ahora hasta en Japón están vendiendo un avión presidencial, nada más que, con todo respeto, no es igual al avión presidencial que estamos vendiendo. Este es machuchón. No lo tiene ni Trump, con todo respeto. Ya estamos en eso, nada más que por las características de la convocatoria, la subasta, hay que ser
cautelosos, prudentes, no se puede dar a conocer todavía todo el proceso. Lo está conduciendo la ONU, pero vamos muy bien. Buenos días, presidente. En junio de este año usted anunció el refinanciamiento de Pemex por 8,000 millones de dólares. En ese sentido, presidente, quisiera saber si usted está informado de que en Pemex o el director le ha informado que el 25% del personal de la paraestatal es de procedencia extranjera y no tengo en contra nada de los extranjeros. Estas personas tienen altísimos sueldos y prestaciones, y si usted está empeñado en rescatar a una petrolera que la dejaron en huesos prácticamente, ¿qué va a hacer con ese personal? Porque esos puestos deberían ser ocupados por mexicanos que están calificados y que además aquí sobran, presidente. ¿Qué opinión le merece? Si me contesta y después le hago una pregunta. Siguiente. Bueno, no tengo esa información. No creo que el 25% del personal de Pemex, porque estamos hablando de miles de trabajadores. Son de confianza. De confianza. Tampoco, la dirección de Pemex está en manos de profesionales mexicanos. Yo no he firmado ningún nombramiento, no podría hacerlo además para extranjeros en Pemex. Puede ser que… Se quedaron en la llegada de Enrique Peña Nieto con las miras de que obviamente Pemex dejaría de ser de México. Pero no hay eso. Puede ser que existan algunos extranjeros trabajando en lo que es Pemex Internacional. Puede ser en lo que tiene que ver con la compra, venta de petróleo, las oficinas que tiene Pemex en el extranjero para este propósito, pero no creo que exista estos extranjeros en Pemex. De todas maneras, yo voy a hacer la investigación y aquí te voy a contestar. Sí, y la siguiente pregunta. Algunos sofistas financieros en México se alegran cuando dicen que México pues, ya no es apto para invertir y tampoco que la economía mexicana crecerá. Pero bueno, esas son sus opiniones. En ese sentido, presidente, las calificadoras Barclays, JP Morgan, RBS, UBS y Citigroup están entre los bancos y corredurías demandadas por inversores. En el Reino Unido, la demanda asciende a más de 1,000 millones de libras esterlinas, es decir, 1,240 millones de dólares. La demanda fue interpuesta ante el Tribunal de Apelaciones de la Competencia, CIT, por sus siglas en inglés, según la firma de abogados estadounidenses Scott Moore Scott, apenas pasado 29 de julio. En ese sentido, presidente, México no está en la posición de levantar la voz en forma legal cuando estas calificadoras, pues obviamente nos dan malas notas y ya no solamente se queda en retórica. Pues es un tema importante que se está presentando. Hay un debate internacional y sí hay denuncias de más de un país o en más de un país a las calificadoras. Nosotros no vamos a meternos en esas querellas, no vamos nosotros a demandar a las calificadoras. Tenemos que
pues aceptar las reglas del mundo financiero. Cuando no está uno de acuerdo, puede uno externarlo, no es retórica. Yo les aseguro que puede ser igual o más eficaz una denuncia de mal comportamiento o de falta de profesionalismo aquí, vertida aquí en la mañanera, que una denuncia jurídica o legal, porque todas las instituciones en México, en el mundo, deben de actuar con ética. Entonces, cuando no tienen elementos para bajar la calificación a una empresa, a un país, y se hace evidente, les afecta. Es un asunto de prestigio. Esto que hicieron, por ejemplo, de que sabían que se estaba endeudando Pemex, como nunca en los últimos 4 años. Va creciendo la deuda, iba cayendo la producción de petróleo. Y sin embargo, le aumentan la calificación a Pemex. Llegamos nosotros a corregir, que por cierto ya se estabilizó la caída, ya estamos produciendo un poco más de lo que se producía cuando nos dejaron el gobierno, y una tendencia a la baja, y apenas llegamos y empiezan a hablar de que iban a bajar la calificación. Entonces, muy injusto, pero no podemos nosotros meternos en denunciarlos legalmente. Yo espero que ellos sean más cuidadosos en sus análisis, más profesionales, más objetivos, que hagan a un lado la carga ideológica que siempre hay en la derecha y en la izquierda. Siempre existe eso. Pero en estos casos se tiene que actuar con profesionalismo. Nosotros estamos pagando a las calificadoras como 250, 300 millones de dólares al año, a 3. Podríamos tener 2. ¿Qué es lo que se pide en el mundo de las finanzas? No 3. Sin embargo, decidimos mantener las 3 y se paga un servicio. A lo mejor eso no se sabía y es bueno que se conozca. ¿Por qué decidieron tener 3 y no 2? Porque no queremos que se piense de que tomamos represalias porque intentan bajar la calificación. No,
son libres y somos respetuosos. Es lo mismo lo del Banco de México, respetuosos por completo. Ayer vi el informe del Banco de México y hasta opinan más de la cuenta, hasta se quieren meter en el manejo de la política económica que nos corresponde a nosotros, siendo recomendaciones de otro tipo. Pero es mejor que usen a plenitud las libertades, su autonomía, que tengan la arrogancia de sentirse libres, a que vayan a decir que nos estamos nosotros metiendo. Estamos cuidando mucho todo eso. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Muy buenos días. Mi primera pregunta: el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, propone recortar el superávit presupuestario del 2020 para aliviar la presión fiscal del 0.5% al 1.3%, lo que daría una disminución de la deuda de la nación en relación al PIB. Esa es mi pregunta, y ayer me quedó una: si en el próximo presupuesto se pudiera contemplar una partida para poder dignificar el salario de las maestras y los maestros mexicanos. Esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, no quiero adelantar todavía cómo se está elaborando el presupuesto para el año próximo. Ya hablé de los objetivos, ahí se incluye la educación, la salud y todo lo que tiene que ver con el bienestar. Acerca de la propuesta del dirigente de los legisladores, en este caso de los diputados, pues se escucha, se toma en cuenta, nada más que pues eso le corresponde a la Secretaría de Hacienda y son muy buenos los encargados de Hacienda. Es muy buen secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y ellos van a hacernos la propuesta y se va a entregar a la Cámara de Diputados. Es importante que todos sepamos que el Ejecutivo presenta el proyecto de ley de ingreso y de presupuesto al Congreso. Hay tiempos, en este caso es el 8 de septiembre, es el presupuesto que va a ejercerse el año próximo. El presupuesto que estamos ejerciendo se autorizó en diciembre. Cuando hay años electorales se tiene más tiempo para presentar, cuando es fin de un sexenio, para presentar el presupuesto. Por eso fue hasta diciembre el año pasado que se aprobó. Ahora no, ahora tiene que estar aprobado en noviembre el presupuesto. Por eso se presenta el día 8 de septiembre. Es el Ejecutivo el que presenta
tanto la ley de ingresos como la del presupuesto. En el caso del presupuesto, los poderes autónomos, por ejemplo, el Poder Judicial presenta su presupuesto al Ejecutivo, o mejor dicho, envía el presupuesto. Nosotros no lo podemos tocar. Y lo mismo el Poder Legislativo. Y lo que hacemos es que lo integramos y se manda al Congreso. En lo que tiene que ver con ley de ingresos, actúan las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En lo que tiene que ver con presupuesto, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto. Ese es el procedimiento. Entonces, nosotros definimos los criterios de política económica que acompañan a la ley de ingresos y al presupuesto, hace la presentación el secretario de Hacienda y ya queda en manos del legislativo. La Cámara de Diputados puede llevar a cabo cambios en la aprobación del presupuesto y ellos libremente tienen que decidir. Ese es el procedimiento. Entonces, escuchamos opiniones de todos, de especialistas, desde luego gobernadores, presidentes municipales, inclusive hasta secretarios del Ejecutivo, pues quieren tener presupuesto suficiente. El asunto es de que el presupuesto tiene que elaborarse considerando cuántos ingresos se van a obtener, cuánto va a ingresar a la hacienda pública, porque no se puede gastar más de lo que ingresa. Y tenemos el compromiso también de no aumentar impuestos, de que no haya impuestos nuevos, de no aumentar en términos reales los precios de combustibles, de gas, de diésel, de energía eléctrica, y tenemos el compromiso de no aumentar la deuda pública, de mantener la deuda pública en los mismos montos este año y el que viene. Eso sí se los puedo adelantar. No hay aumento de la deuda pública. Y vamos a procurar que no aumente la deuda pública, porque ha aumentado mucho en términos cuantitativos. Vamos a recordarlo. Cuando terminó el presidente Fox, la deuda era de 1.7 billones. El presidente Calderón la dejó en 5.2 billones, más de 200%. Y el presidente Peña la dejó en 10 billones. Este año, nada más para pagar servicio de la deuda, se están destinando 600,000 millones de pesos. Entonces ya no se puede seguir aumentando la deuda, no se debe. Entonces, ¿cómo financiar el presupuesto si no aumenta la deuda?
si no aumentan los impuestos? Cortando de tajo con la corrupción y con austeridad republicana. Esto mientras logramos que haya un mayor crecimiento económico, porque eso significa generar más riqueza y poder distribuir el ingreso, porque no se puede repartir riqueza si no se produce. Tiene que haber riqueza para poder distribuirse. Entonces, ese es nuestro planteamiento, que haya más crecimiento. Estamos ahora logrando que haya también crecimiento con bienestar, crecimiento con equidad, crecimiento con desarrollo social. En pocas palabras, que no solo sea crecimiento, que sea desarrollo, porque progreso, crecimiento, progreso, sin justicia es retroceso, es que se pueda generar más riqueza y que haya una distribución justa, equitativa del ingreso o de la riqueza. Presidente de México, segunda pregunta, que me desmienta o me confirme si su administración está tomando 120,000 millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos del Presupuesto, el FEIP, para nivelar ingresos. El FEIP tiene una base de 296,313.7 millones de pesos y el FEIP se creó para compensar la caída internacional del precio del petróleo. No es un fondo contracíclico. ¿Me podría...? Eso lo está viendo Hacienda. Hay un fondo del petróleo que no se va a utilizar, porque cuando estaba la campaña de insistir en bajar la calificación de Pemex, hubo hasta la propuesta de que se usara ese fondo para supuestamente tranquilizar los mercados y todas las críticas. Y yo fui de la opinión de que no se usara, o sea, de que podíamos tomar otras decisiones, otras medidas, lo que hicimos, o sea, bajarle los costos fiscales a Pemex y más austeridad, pero no se usó ese fondo. Presidente, buenos días. Misael Zavala, del periódico El Universal. Hoy llevamos una entrevista con Juan Manuel Portal, ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien revela que en una reunión con el entonces presidente Enrique Peña Nieto del 2017 le advirtió de las contrataciones regulares que se hicieron en Sedesol y en Sedatu, que ahora tienen a Rosario Robles en proceso y en prisión. Usted el fin de semana, en sus recorridos por Durango, por Zacatecas y por Coahuila, repitió esta frase sobre que todos los negocios jugosos que se hacían al amparo del poder tienen el visto bueno o tenían el visto bueno del presidente. ¿Usted cree que con esta afirmación haya motivos suficientes para que al menos el expresidente Peña Nieto tenga que enfrentar la justicia? O al menos declarar ante un juez.
Pues es la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General. Yo lo que he venido sosteniendo, porque había mucha hipocresía, se culpaba siempre a los de abajo y se decía que el presidente no estaba enterado, que lo engañaban, que el presidente tenía buenas intenciones, pero sus funcionarios no le ayudaban. Lo cierto es que el presidente de México tiene toda la información. Enrique Peña Nieto sabía entonces estas situaciones. Todos los presidentes. Pero en este caso, digamos, de Rosario Robles y de los desvíos en la Sedato y Sedesol. Todos los presidentes saben lo que sucede. Además, es un sistema político presidencialista. Esto lo he venido sosteniendo para que se entienda que estamos limpiando de arriba para abajo. Estamos limpiando de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras, porque la corrupción no se da de Huejutla o de Huautla al Palacio, aquí donde estamos, o a la Ciudad de México. Es de aquí para abajo. Entonces, si arriba se actúa con honestidad, permea el ejemplo y ayuda a que no haya corrupción. Eso es lo que yo planteo. Ahora, acerca de enjuiciar a los expresidentes, pues mi propuesta fue de que se pensara en un punto final